¿Cuál es la diferencia entre los apóstoles, si lo queremos ver así, y el resto del pueblo de Israel? ¿Cuál es la diferencia entre los apóstoles y digamos que los fariseos o los que rechazaron a Jesús? Que Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir por nuestros pecados en su obra terminada, completa y perfecta, iba a resucitar, iba a enviar el Espíritu Santo, y todos los apóstoles, a excepción de Judas Iscariote, todos ellos nacieron de nuevo. La diferencia entre los apóstoles y los que rechazaron a Jesús es que los apóstoles, después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nacieron de nuevo, lo cual significa que nos hace uno con ellos, es decir, nosotros también hemos nacido de nuevo como los apóstoles. Aunque los apóstoles, a diferencia de nosotros, hay dos cosas fundamentales que se diferencian de nosotros con los apóstoles. Los apóstoles estuvieron físicamente con Jesús y los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento en sus manos. Nosotros no estuvimos con Cristo, pero lo conocemos gracias a la palabra y al Espíritu Santo que nos revela la palabra. Pero tenemos el Espíritu Santo que tenían los apóstoles, tenemos la fe de Jesús que tenían los apóstoles, hemos nacido de nuevo como nacieron de nuevo los apóstoles, pero nosotros sí tenemos el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en nuestras manos, la palabra de Cristo disponible para nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que nos revela, así es que el Espíritu Santo tuvo que revelar continuamente la doctrina de los apóstoles para que la iglesia permaneciera de una manera firme en la palabra de Cristo. Ahora es importante que entendamos que la iglesia no existía. La iglesia tiene que ver con todos los creyentes nacidos de nuevo. La iglesia no existía, sino nació después de que el Espíritu de Dios vino en el día de Pentecostés, después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. No estamos hablando del pueblo de Israel, a quien Dios le prometió, o el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, sino estamos hablando de la iglesia. Y recuerde que entonces dice la Escritura en Juan 1 que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso Cristo abrió el Evangelio, Dios abrió la posibilidad de ser salvos a todos nosotros los que no éramos judíos, a los gentiles. Así es que el Señor está hablando aquí, no al pueblo de Israel, pero a los discípulos que estaban por nacer de nuevo. Jesús dice, si me voy y les preparo lugar, vendré a ustedes. Vendré a ustedes, dice, si me fuere y los prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando aquí del arrebatamiento. Ahora, vamos a ir ahora, acompáñame a ver en su Biblia otros versículos muy importantes. Por ejemplo, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. El Evangelio o la carta del apóstol Pablo a Tito. Dice el versículo 1, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Después dice, en el versículo, vamos a ir al versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos, ¿quién? La gracia. Enseñándonos, ¿quién? El favor de Dios. La gracia, enseñándonos la gracia que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, recuerda, la gracia no te da permiso para pecar, sino la gracia cuando te enseña. Recuerda, la fe y la gracia van juntas. Cuando la gracia te enseña lo que hace o lo que causa, porque la gracia es Jesús, Jesús es la palabra es la palabra de gracia. Cuando la gracia te enseña, puedes ser renovado en tu mente y transformado para renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos. Dice, vivamos en este siglo sobria y justamente y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad en este mundo, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta con toda autoridad que nadie te menosprecie. Ahora, vamos a ir, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay muchos que dicen que la ira de Dios está haciendo estragos hoy en día sobre las personas, y vienen huracanes y desastres naturales y muertes, pero no es así. Recuerda que la paga del pecado es muerte, y que las cosas están habladas y dadas, y aquel que se enrola, que se sujeta al pecado, sufre las consecuencias del pecado, sufre el castigo por causa de las tinieblas y del pecado. Aquel que peca se enrola le da autoridad y permiso al diablo que venga a hurtar, matar y destruir. Así es que lo que sucede con las personas en este mundo es por causa de las tinieblas y del error, no es porque Dios esté enviando su ira. Pero cuando habla de la ira de Dios, está hablando del tiempo, no de la gracia, sino del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Ahora acompáñame ahí mismo en Tesalonicenses, pero al capítulo 5, versículo 9, y después nos vamos a ir al capítulo 4. Pero vamos primero al capítulo 5, versículo 9, y dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a librar de la ira, y es lo que muchos no entienden. Así es que, ¿cómo Dios nos puede librar de la ira? ¿Cómo Dios podría? Fíjese, porque hay muchos que piensan, bueno, Dios nos va a librar de la ira, nos va a dar cierta bendición, de tal manera que aunque la ira de Dios y estemos en la gran tribulación, no suframos. No, la gran tribulación no habla de eso. La gran tribulación habla de persecución, de muerte a los que prediquen el evangelio. La gran tribulación tiene que ver con todos aquellos que antes no recibieron a Jesús, y que Dios escogerá un remanente de Israel para predicar el evangelio, y entonces muchos vendrán a Cristo, pero durante ese tiempo, no el tiempo previo a la tribulación y la gran tribulación. Así es que cuando se habla de la ira de Dios, en estos versículos la Biblia está hablando acerca de la tribulación y de la gran tribulación. Ahora vamos al capítulo 4, y dice el versículo 13: dice: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no te entristezcas, sino que no seas como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos en esta palabra del Señor: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, Pablo no lo estaba inventando, Pablo no lo estaba imaginando, no fue un sueño que tuvo Pablo. Pablo lo estaba diciendo seguro que era palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, no en lo que dicen los hombres. Y por último, solo le voy a leer lo que dice
Corintios, solo apúntelo, en Primera de Corintios, dice la Escritura: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción y esto mortal se vista en mortalidad. Habla también de las mismas cosas del arrebato, pero por último le voy a pedir que me acompañe, y aquí vamos a ver dos cosas extraordinarias. Una viene en Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16, y ya estamos terminando. Pero fíjese cómo el Señor poco a poco nos va revelando las cosas. Apocalipsis 22:16 está hablando del último capítulo de Apocalipsis. Dice: y Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, Cristo causó que David naciera porque Jesús es desde antes. Jesús es Dios. Él estaba con Dios y él ha sido Dios siempre. Pero además, cuando habla del linaje de David, que es yo soy el linaje de David, primero habla yo soy la raíz, quien proveyó a David en su divinidad, pero el linaje de David es en su humanidad. Jesús 100% hombre, 100% Dios. Pero dice así la Escritura: la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella se refiere a la estrella que se ve en el firmamento de una manera muy fuerte, muy poderosa, cuando está en lo más oscuro de la noche, es decir, alrededor entre las 4 y las 5 de la mañana, cuando está lo más oscuro de la noche, antes de que empiece a amanecer y salga el sol. Así es que dice: yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y muchos piensan que esta estrella es Venus, pero es una estrella que, si tú te pones en el firmamento a estas horas, es una estrella que se ve fuertemente. Bueno, ahora acompáñame al último libro, pero no del Nuevo Testamento, como es Apocalipsis, pero al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Y en Malaquías vamos a ir al último libro, al último capítulo. Y dice: mas a vosotros, está hablando el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Para el pueblo de Israel, Jesús se refiere: yo seré el sol de justicia para vosotros. Para la iglesia, Jesús dice: yo soy la estrella de la mañana. La pregunta es: ¿la estrella de la mañana es antes o es después que sale el sol? La estrella de la mañana es algunas horas antes, quizá 1, 2 o 3 horas o más, antes de que el sol aparezca en el firmamento. La estrella de la mañana es primero. La estrella de la mañana brilla en lo más oscuro. Así es que cuando sea lo más oscuro de esta tierra, y ahorita sabemos que vivimos en tinieblas y en caos, y no estoy hablando de que la naturaleza sea desordenado, sabemos que suceden cosas, pero estoy hablando de la fe, del amor que se ha enfriado, de la fe que falta, de las ideologías, de los sistemas de pensamiento, de que toda la gente está rechazando a Dios, está rechazando a Jesucristo. El mal, la iniquidad, la perversión se está manifestando de una manera extraordinaria. Así es que cuando más abunda el pecado, dice, superabunda la gracia para los que creen. Así es que en lo más oscuro de este mundo vendrá el Señor Jesús por su iglesia. La estrella que brilla
la estrella resplandeciente de la noche. Y después vendrá la tribulación y la gran tribulación, y después nacerá el sol de justicia, que es la segunda venida de Jesús. Esto es algo extraordinario, y en la medida en la que avance el tiempo, el Espíritu Santo nos estará revelando todas las cosas. Y si en algo faltamos o si en algo fallamos, Él nos lo revelará. Y no porque haya un discernimiento o una revelación incorrecta, el creyente nacido de nuevo se quedará. Pero lo más importante de todo esto es que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que podemos alentarnos para ser causa de bendición y no de incertidumbre, pero compartir con otros y además permanecer firmes en la fe, a lo cual hemos sido llamados en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu amado Señor Jesús, porque tú mismo dices en tu palabra y en el último capítulo de la Biblia que el Señor Jesucristo dice: yo vengo pronto. Y el Espíritu dice: ven. Así es que cuando nosotros estemos conscientes, Señor, seguros de que tu venida, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y que nosotros lo esperamos a Él y no esperamos otra cosa, entonces podremos decir: ven, Señor Jesús, ven. No estando arraigados a este mundo, pero sabemos que no somos ciudadanos de este mundo, sino somos ciudadanos del cielo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús.